Imaginen por un segundo que existe el crimen perfecto, una obra maestra de la delincuencia que dejaría en ridículo a las tramas de las mejores películas de Hollywood. Imaginen un tipo de robo tan sofisticado, tan sutil y tan invisible que la víctima no solo no se da cuenta de que le están robando en el momento exacto en que ocurre, sino que, cuando finalmente percibe la pérdida meses después, no culpa al ladrón. Al contrario, la víctima culpa a su vecino, culpa al tendero de la esquina, culpa a los sindicatos, culpa a los extranjeros o incluso culpa al clima. Imaginen un ladrón que puede entrar en su casa no forzando la cerradura ni rompiendo la ventana, sino atravesando las paredes como un fantasma, y que no se lleva sus muebles ni sus joyas físicas, sino que succiona el valor, la esencia y la utilidad de cada billete que tienen guardado bajo el colchón o en la cuenta del banco, dejándoles el papel intacto pero vacío de contenido. Ese ladrón existe, no es una ficción. Ese ladrón opera a plena luz del día, tiene oficinas en los edificios más imponentes y respetables de la capital. Y, lo que es más irónico y trágico, ustedes votan por los jefes de la banda cada 4 años. Ese ladrón se llama inflación. Y hoy voy a exponer ante ustedes el mecanismo exacto de este fraude monumental, la trampa maestra mediante la cual los gobiernos confiscan su riqueza sin tener el coraje político de aprobar una ley de impuestos. Prepárense. Abrochen sus cinturones intelectuales, porque una vez que entiendan lo que voy a explicarles, nunca volverán a leer una noticia económica de la misma manera, y esa revelación lógica que les prometo al final será la herramienta definitiva para proteger su libertad y su patrimonio en un mundo diseñado para arrebatárselos. Para entender la trampa, primero debemos limpiar la mesa de mentiras y mitos populares. La mentira más grande, la que repiten los políticos en campaña y los periodistas perezosos hasta el cansancio, es que la inflación es el aumento de los precios. Nos dicen, la inflación ha subido porque el petróleo está caro, o porque los trabajadores piden salarios muy altos, o porque los empresarios codiciosos suben los precios para ganar más. Quiero ser categórico y mirarlos a los ojos al decir esto. Todo eso es falso. Esas son excusas baratas. Decir que los precios suben por la codicia de los empresarios es como decir que la lluvia cae porque el suelo está mojado. Es confundir el efecto con la causa. La inflación no es el aumento de precios. El aumento de precios es el síntoma de la inflación, de la misma manera que la fiebre es el síntoma de la infección. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es una enfermedad del dinero, causada única y exclusivamente por quienes tienen el monopolio de la máquina de imprimir billetes, el gobierno y su banco central. Vamos a usar la lógica más elemental, la lógica de una economía de isla desierta. Supongamos que tenemos una comunidad muy simple donde solo hay 10 manzanas producidas al año y $10 en total circulación. Por pura lógica de mercado, el precio de equilibrio será de $1 por manzana. Ahora, supongamos que el rey de la isla, que quiere hacer una fiesta fastuosa para ganar popularidad, pero no quiere cobrar impuestos directos, porque si cobra impuestos la gente se enfada y quizás lo derroquen. Decide imprimir $10 más en secreto en el sótano del palacio y los pone en circulación para pagar a los músicos. Ahora tenemos las mismas 10 manzanas porque imprimir papel no crea manzanas mágicamente, pero tenemos $20 persiguiéndolas. ¿Qué va a pasar? Inevitablemente, matemáticamente, el precio de la manzana subirá a $2. ¿Se han vuelto las manzanas más valiosas, más dulces o más nutritivas? Número. ¿Es el frutero más codicioso hoy que ayer? No. Lo que ha pasado es que el valor de cada dólar se ha reducido a la mitad porque el rey ha duplicado la cantidad de moneda. La inflación es el impuesto que pagamos todos por la irresponsabilidad fiscal del Estado. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué los gobiernos son adictos a crear inflación si saben que a la larga causa descontento? Aquí es donde entra mi analogía favorita, una que explica el comportamiento político mejor que cualquier tratado de ciencia política. La inflación es como el alcoholismo, es idéntica. Cuando un individuo empieza a beber en exceso, los efectos buenos llegan primero. Se siente eufórico, desinhibido, feliz, con energía. La fiesta está en su apogeo. Los efectos malos, la resaca, el dolor de cabeza, las náuseas, el malestar general, llegan después, a la mañana siguiente.
Con la inflación pasa exactamente lo mismo. Cuando el gobierno empieza a imprimir dinero y a gastarlo, al principio todo parece maravilloso. Hay más dinero en la calle. El gobierno contrata gente para construir puentes, da subsidios, aumenta las pensiones. Las ventas de las tiendas suben porque la gente tiene ese dinero extra en el bolsillo. Los empresarios, viendo que venden más, creen que la demanda real ha subido y contratan a más trabajadores. El desempleo baja temporalmente. Es la euforia de la borrachera monetaria. Todos están felices. Los políticos son reelegidos porque la economía va bien y hay dinero en la calle. Pero luego llega la mañana siguiente, la inevitable resaca. Ese dinero extra empieza a circular por todo el sistema y a presionar los precios. Los proveedores de materias primas suben los costos porque hay mucha demanda. Los trabajadores se dan cuenta de que, aunque ganan lo mismo o un poco más, su sueldo ya no compra la misma cantidad de comida y exigen aumentos salariales. Los alquileres suben. De repente, la gente está enfadada. El dinero se deshace en las manos. Y entonces el gobierno tiene que tomar una decisión dolorosa. O deja de imprimir, deja de beber, lo que causará una recesión temporal, el síndrome de abstinencia. O sigue imprimiendo más y más para intentar mantener la fiesta viva, lo que nos lleva al alcoholismo crónico, o en términos económicos, a la hiperinflación y la destrucción total de la moneda. La tragedia de las democracias modernas es que los políticos tienen un horizonte temporal muy corto. Solo piensan en la próxima elección, que suele ser en 2 o 4 años, y la tentación de tener la fiesta hoy, el boom económico artificial, y dejarle la resaca, la inflación dolorosa, al próximo gobierno o a la próxima generación es casi irresistible. Ahora, quiero que entiendan profundamente el concepto del impuesto oculto. Esta es la parte más perversa y la que menos se enseña. Si el gobierno quiere gastar dinero, digamos, para financiar una guerra, un sistema de salud gigante o simplemente para enriquecer a sus amigos, tiene teóricamente 3 formas de obtener los recursos. La primera es cobrar impuestos directos. Tienen que votar una ley en el Congreso, enviarte una factura a tu casa y quitarte parte de tu sueldo visiblemente. Eso duele, es transparente y es impopular. La gente vota en contra de quien sube los impuestos. La segunda es pedir prestado. Emiten bonos de deuda, pero esos bonos hay que pagarlos con intereses en el futuro, lo que significa impuestos futuros para tus hijos. La tercera vía, la vía silenciosa, la vía del cobarde, es imprimir el dinero. Cuando el gobierno imprime billetes para pagar sus gastos, está creando poder de compra de la nada. Pero recuerden, no hay almuerzo gratis en este universo físico. Si el gobierno compra cemento, armas, uniformes o servicios médicos con ese dinero recién impreso, está tomando recursos reales de la economía. ¿Quién paga por esos recursos? Tú pagas porque el dinero que tenías ahorrado en tu bolsillo, fruto de tu trabajo pasado, ahora vale menos. El gobierno se ha llevado una parte de tu riqueza sin enviarte una factura, sin que el Congreso vote un aumento de tasas, sin que tú firmes un cheque. Te han robado poder adquisitivo. La inflación es un impuesto sobre el dinero que tienes guardado. Es un impuesto al ahorro y es el impuesto más injusto de todos porque no es progresivo, no distingue. De hecho, golpea más duro a los que menos tienen. Piensen en quiénes son las víctimas principales de este robo. No son los ultrarricos. Los ricos tienen asesores financieros sofisticados. Los ricos no tienen su patrimonio en efectivo bajo el colchón. Tienen acciones de empresas, tienen fábricas, tienen bienes raíces, tienen oro, tienen arte. Cuando hay inflación, el precio de las casas sube, el precio de las acciones sube, el precio del oro sube. Los ricos a menudo se protegen o incluso se benefician de la inflación de activos. Pero, ¿qué pasa con la viuda que vive de una pensión fija que no se actualiza? ¿Qué pasa con el trabajador humilde que tiene sus ahorros de toda la vida en una cuenta bancaria conservadora? ¿Qué pasa con la clase media que ahorró dólar a dólar para la educación de sus hijos? Ellos ven cómo el fruto de su esfuerzo se evapora. El gobierno les ha confiscado el 10%, el 20% o el 50% de su trabajo
trabajo pasado mediante la inflación. Es un crimen moral. Es una traición a la confianza del ciudadano que jugó bajo las reglas, que fue hormiga y no cigarra y que ahora es castigado por la imprudencia de los burócratas. Hay otro aspecto insidioso de la trampa inflacionaria: el efecto Cantillon. Richard Cantillon fue un economista del siglo XVIII que entendió algo fundamental. El dinero nuevo no entra en la economía de manera uniforme y simultánea. No es como una lluvia que moja a todos al mismo tiempo. El dinero entra por puntos específicos. ¿Quién recibe el dinero recién impreso primero? Generalmente, los grandes bancos comerciales, el gobierno mismo y las grandes corporaciones contratistas del Estado. Ellos reciben el dinero fresco cuando los precios todavía no han subido. Ellos pueden salir al mercado y comprar casas, terrenos y acciones a precios antiguos. Se enriquecen. A medida que ellos gastan ese dinero, este se va filtrando por la economía, haciendo subir los precios a su paso. Para cuando el dinero llega al último eslabón de la cadena, al asalariado, al jubilado, al dueño del pequeño negocio, los precios ya se han disparado. Ustedes, el pueblo llano, reciben el dinero devaluado. Ustedes pagan la fiesta de los primeros. El sistema inflacionario es en esencia un mecanismo de redistribución de riqueza desde los pobres y la clase media hacia la élite financiera y política conectada con el poder. Además, la inflación rompe el sistema de información de la sociedad. El dinero no es solo un medio de pago, es un lenguaje. Los precios son señales. Nos dicen qué es escaso y qué es abundante. Si el precio del aluminio sube, eso le dice al mundo: el aluminio es escaso, úsenlo con cuidado, reciclen, busquen alternativas. Es una señal vital para la eficiencia económica. Pero cuando hay inflación, todos los precios suben al mismo tiempo. El sistema de señales se rompe. Es como si hubiera estática en la línea telefónica o niebla en la carretera. Los empresarios no saben si sus productos suben de precio porque son más populares y deben producir más, o simplemente porque la moneda se está hundiendo. Esto lleva a cometer errores graves de inversión. Se construyen fábricas que no se necesitan. Se inician proyectos que nunca serán rentables. Se desperdicia el capital de la sociedad. La inflación nos hace a todos más estúpidos económicamente porque nos quita la herramienta fundamental con la que medimos el valor. Imaginen intentar construir una casa con una cinta métrica que cambia de longitud cada día. Hoy 1 metro son 100 centímetros, mañana son 90. La casa saldrá torcida y se caerá. La economía inflacionaria es una economía torcida. Y por favor no crean en la falacia de que la inflación es culpa de los sindicatos que piden salarios altos. Eso es poner el carro delante de los caballos. Los trabajadores piden salarios altos porque ven que los precios suben. Están tratando de recuperar lo que perdieron. Su demanda es una respuesta defensiva, no la causa. Tampoco crean que es culpa de los precios internacionales del petróleo. Japón importa todo su petróleo, el 100%, igual que muchos otros países, y durante décadas tuvo inflación casi cero, o incluso deflación, mientras el petróleo subía y bajaba en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque el Banco de Japón controlaba estrictamente la cantidad de yenes. Suiza tiene poca inflación, Argentina tiene mucha. Es que los empresarios suizos son ángeles benévolos y los empresarios argentinos son demonios codiciosos. Número: los seres humanos son iguales. La diferencia es que el Banco Central de Suiza es disciplinado y mantiene el valor de su moneda, mientras que el de Argentina ha funcionado históricamente como una imprenta descontrolada al servicio del déficit fiscal. Hablemos de cómo la inflación rompe la cohesión social, crea enemigos imaginarios entre vecinos. Cuando vas al supermercado y ves que la leche ha subido un 20%, tu instinto visceral no es culpar al presidente del Banco Central. Tu instinto es culpar al dueño del supermercado. Ladrón, especulador, piensas. El dueño del supermercado, a su vez, culpa al mayorista. El mayorista culpa al transportista. El transportista culpa al de la gasolina. Todos se culpan entre sí, creando un clima de desconfianza, odio y resentimiento social. El gobierno, el verdadero y único culpable, se frota las manos y a menudo se une al coro de acusaciones, lanzando campañas populistas contra los especuladores y los formadores de precios, desviando la atención de su propia responsabilidad. Y entonces llegan los controles de precios, la medida más estúpida, repetida y fallida de la historia humana.
Desde el emperador Diocleciano en Roma hasta la Venezuela moderna, intentar detener la inflación prohibiendo por ley que los precios suban es como intentar detener la fiebre rompiendo el termómetro. No curas la infección, solo ocultas el síntoma y, peor aún, creas escasez. Si obligas a un panadero a vender el pan más barato de lo que le cuesta la harina, el panadero dejará de hacer pan. Entonces, además de tener inflación reprimida, tendrás estanterías vacías y hambre. Pero Milton, dirán algunos economistas modernos, un poco de inflación no es necesaria. ¿No dicen que un objetivo del 2% anual es saludable para lubricar la economía? Esta es la doctrina peligrosa que se enseña en muchas universidades hoy. Yo les pregunto, si te roban el 2% de tus ahorros cada año, ¿te sientes beneficiado? En 35 años, con una inflación del 2%, te han robado la mitad del valor de todo lo que tenías. La idea de que necesitamos destruir la moneda lentamente para prosperar es absurda. Durante gran parte del siglo XIX, en la época de mayor crecimiento industrial real de los Estados Unidos y Gran Bretaña, los precios bajaban. Sí, bajaban. Hubo deflación de precios provocada por el aumento brutal de la productividad. Si inventamos mejores máquinas, mejores trenes y mejores métodos de cultivo, las cosas deberían ser más baratas, no más caras. La inflación constante nos roba ese beneficio natural del progreso tecnológico. Deberíamos estar trabajando menos horas para comprar lo mismo, pero gracias a la inflación, a menudo tenemos que trabajar más horas solo para mantener el mismo nivel de vida que tenían nuestros padres. Es una carrera en una cinta de correr donde el gobierno aumenta la velocidad constantemente. Llegamos ahora a la parte de la cura. Y aquí es donde debo ser honesto y brutal, como un buen médico que tiene que dar una mala noticia para salvar la vida del paciente. Curar la inflación es doloroso. No hay una forma mágica, instantánea e indolora de detener una borrachera monetaria de años. Para detener la inflación, el gobierno debe dejar de imprimir dinero. Punto. Debe cerrar el grifo. Debe equilibrar su presupuesto y dejar de gastar lo que no tiene. Y cuando hace eso, al igual que el alcohólico que deja de beber de golpe, viene la resaca. La economía se ralentiza temporalmente. El desempleo puede subir a corto plazo mientras el mercado se reajusta y limpia las malas inversiones que se hicieron durante la euforia artificial. Es un periodo de ajuste difícil y por eso es tan increíblemente difícil encontrar políticos con el coraje y la estatura moral para hacerlo. Porque el costo político, la recesión correctiva, se paga hoy y el beneficio, una economía sana, precios estables y crecimiento real, se ve en el futuro, quizás cuando ellos ya no estén en el poder. Los políticos odian pagar costos hoy para beneficios futuros. Sin embargo, la historia nos muestra que es posible y que vale la pena. Miren a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con Ludwig Erhard. Miren a Estados Unidos a principios de los años 80, cuando Paul Volcker tuvo el coraje de acero de subir las tasas de interés y frenar la inflación a costa de una recesión dura pero necesaria. Sentaron las bases para décadas de prosperidad y estabilidad. La única cura para la inflación es la disciplina monetaria. No hay atajos, no hay acuerdos de precios y salarios, no hay monedas alternativas estatales. Solo hay una regla de oro: no imprimas más dinero del que la economía demanda legítimamente. Ahora quiero ofrecerles esa revelación lógica final que les prometí, la pieza que cierra el rompecabezas y que deben llevarse grabada a fuego. La inflación no es un accidente de la naturaleza, no es un terremoto ni un huracán que simplemente sucede. La inflación es una política, es una decisión deliberada tomada por seres humanos en el poder. Es la elección consciente de financiar el crecimiento del Estado a costa del sector privado mediante el engaño en lugar de la verdad. Cuando un gobierno imprime dinero, está diciendo implícitamente: queremos estos recursos para nuestros proyectos políticos, para nuestra clientela o para nuestra burocracia, pero no tenemos el valor de pedírtelos a la cara mediante impuestos, así que los tomaremos por la espalda, devaluando la moneda que usas para alimentar a tu familia.
La trampa de la inflación es, en última instancia, una trampa contra la libertad y la democracia. Un gobierno que puede imprimir dinero a voluntad es un gobierno que no necesita escuchar a sus ciudadanos, porque no depende exclusivamente de sus impuestos directos. Puede financiar guerras impopulares, puede financiar estados policiales, puede comprar votos con subsidios financiados con aire. El dinero sólido, el dinero que el gobierno no puede manipular a su antojo, es esencial para una sociedad libre, porque obliga al gobierno a ser honesto sobre sus costos. Entender esto es su escudo y su espada. Cuando escuchen a un político prometer dinero gratis, bonos universales, subsidios masivos o programas de gasto faraónicos sin explicar detalladamente de dónde saldrán los impuestos reales para pagarlos, sepan que les están preparando un robo inflacionario, sepan que ese dinero que les ponen en el bolsillo derecho se lo sacarán, y con creces, del bolsillo izquierdo cada vez que vayan al mercado, a la gasolinera o a pagar el alquiler. No se dejen engañar por la ilusión monetaria. El dinero no es riqueza. La riqueza son los bienes, los servicios, la capacidad productiva, el ingenio humano. Imprimir papeles con tinta no crea riqueza. De la misma manera que imprimir billetes que digan 1 kilo de carne no crea vacas. Si duplicamos los billetes, no duplicamos la riqueza. Solo dividimos el valor y generamos caos. La protección contra este robo comienza por la educación financiera y termina por la acción política y la protección individual. Exijan responsabilidad fiscal a sus representantes. Desconfíen de los bancos centrales que actúan como magos omnipotentes. Protejan sus ahorros en activos reales, tierra, metales, empresas productivas, que el gobierno no pueda imprimir ni degradar. Y sobre todo, entiendan que la estabilidad de su moneda es un derecho civil tan importante como la libertad de expresión o el derecho al voto, porque sin una moneda estable no hay contratos fiables, no hay ahorro seguro, no hay propiedad garantizada y no hay planificación a largo plazo. Sin moneda estable, la sociedad se convierte en un casino donde la banca, el Estado, siempre gana y tú, el ciudadano honesto, siempre pierdes. Espero que esta charla les haya quitado la venda de los ojos. El ladrón invisible ha sido expuesto. Sus huellas digitales están en la máquina de imprimir billetes. Ahora depende de ustedes no dejarle la puerta abierta. No permitan que les roben el fruto de su trabajo con la mentira de la inflación. Defiendan el valor de su esfuerzo. Suscríbanse a este canal para seguir armándose con la verdad lógica. Compartan esto para despertar a sus vecinos que siguen culpando al tendero. Y nos vemos en la próxima reflexión sobre cómo la libertad es la única vía hacia la prosperidad real y duradera. Muchas gracias.